RTP 965 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. El doctor John Coronel, especialista en cirugía general y laparoscópica por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, es un profesional dedicado a la atención médica de calidad. Se desempeña como subdirector de especialidades quirúrgicas y líder del centro quirúrgico en el Hospital de Monte Sinaí, además de ser coordinador del posgrado de cirugía general en la UES. Sus intereses principales se centran en la excelencia quirúrgica y el uso de técnicas laparoscópicas de vanguardia. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde nos estés escuchando. Te enviamos un saludo especial desde este podcast La Muerte, en este programa llamado Íntimo Interés. Y le llamo a mi íntimo interés porque precisamente vamos en una forma dialéctica, dialógica, al mismo tiempo deductiva e inductiva, yendo con gente jóvenes, analizando problemas diversos de la vida diaria. Y vamos a comenzar por algo que suena fatal, la palabra muerte. Que suena fatabilidad, pero también suena esperanza a otras dimensiones. El hombre, para sobrevivir, para unos dicen que inventamos a Dios, otros dicen que Dios nos hizo. Indistinto de eso, el hombre con su cuerpo físico y a lo mejor con su anímico tiene un principio y un fin. Y hoy vamos a intimar en ese interés de la muerte en la forma más profunda con un médico joven, cirujano general, que día a día ve la piel. Mucha gente que llega a una cama quirúrgica no sabe cuál va a ser su destino, si ese será su último segundo o ese será el principio de una innovación de la vida. Por eso le damos la bienvenida al doctor John Mauricio Coronel Ruilova, originario de la ciudad de Loja, de la provincia de Loja, especializado en Universidad Espíritu Santo como cirujano general. Bienvenido, doctor, una alegría tenerlo aquí en Íntimo Interés. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, como usted lo mencionó, mi querido Ramón. El honor y el privilegio es mío. Muchísimas gracias por la apertura, por el interés. Y al topar temas, yo creo que de relevancia, ¿no? A todos nos eriza la piel quizás escuchar el término muerte. Pero creo yo que más allá de eso, existe una profesión noble a la cual me entregué desde muy joven, desde muy joven, gracias a mi padre, que también es médico. Porque en esta profesión lo que hacemos es combatir justamente eso, es arrebatarle días, minutos, horas y en lo posible arrebatarle esa capacidad a la muerte de quitarnos un poco el día a día, ¿no? Pero esa es una vía. Hay otra que está muy en boga y ha estado desde la época de los egipcios, la eutanasia. Es decir, que es la otra parte de la medicina, ayudarte a llegar al fin con el menor dolor posible. De hecho, hoy día en el mundo de la medicina existen médicos especializados en el dolor y lograr que precisamente ese dolor no sea intenso frente a la muerte, doctor Ruilova. Es correcto. Si nos remontamos a épocas egipcias, de hecho, por allá empezó el uso de analgésicos y narcóticos. Caray, esto es un tema muy apasionante, ¿no? A todo el mundo, lo que lo lleva al médico o el síntoma que lo lleva más comúnmente al médico es justamente el dolor. Y en base a eso se crearon, el hombre siempre está en esa búsqueda constante de encontrar algo que alivie o que aplaque el dolor y que peor aún nos aleje de la muerte. Pero también está la otra contraparte, como bien lo dice, el ayudar quizás a calmar ese sufrimiento largo y eterno para muchas de estas personas. ¿Usted la muerte la ve como una dimensión metafísica o como una dimensión como lo que ve cuando siente como médico que ya no late el corazón o que ya los signos vitales no le van a permitir, porque eso lo percibe el médico por conocimiento, por experiencia, salvo una resurrección potencial, ese momento en que los signos vitales te dicen, y este hombre no da más, hay que dejarlo aquí dormido nomás? ¿Cómo se siente frente a esa circunstancia, doctor Coronel? La verdad es que
Sí, cuando uno empieza la carrera de medicina, le empiezan a dar todos estos términos: vida, muerte, aparatos, sistemas, órganos, pero todos nos enfrentamos o nos preparamos para darle vida y prolongar esto. Cuando mencionamos la palabra muerte, automáticamente nos viene el pensamiento de que todo termina en eso, de que todo llega a un final. Mas, sin embargo, creo yo que muchas de las personas nos ven a los médicos quizás como seres un poco fríos, que tal vez han perdido un poco esa sensibilidad frente a la muerte. Y quiero decirlo, expresarlo muy abiertamente y desde el fondo de mi corazón, creo yo que es todo lo contrario. La empatía que tiene que tener un médico y que usualmente tenemos o que tengo con mis pacientes es justamente darles ese abrazo, ese cariño y aliviarles el dolor por el cual ellos ya vienen. Y si es que en algún momento, que nos ha pasado, soy cirujano, enfrentarnos en vivo a una persona, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Una persona que ha sido víctima de asaltos o de violencia y tener que quizás dar algún tipo de mala noticia, es bastante complicado. ¿Cómo se siente un médico? Usted está con muchos colegas en un sector conflictivo. Usted creo que dije que era subdirector quirúrgico, cirujano del hospital de Montesinaí, un hospital inmenso, grande, ¿no? Pero que tiene una problemática seria, zona de conflictividad, todos los días seguramente una persona con una cuchilla adentro, se los traen muchas veces casi muertos. ¿Cómo enfrenta cuando le tiene que decir al familiar del paciente, no va más? ¿Cómo maneja esas circunstancias? Porque ahí el médico tiene que tener una dosis de psicólogo para enfrentar el reclamo familiar, porque hay una cosa que decía un amigo mío: todo el mundo le agradece a Dios cuando se salva, y el que se olvida es el médico que lo salvó. Es correcto. Y mi querido Ramón me robó el término. Yo creo que todo médico tiene algo de psicólogo. Definitivamente todos nos encontramos muchas veces en esa disyuntiva. Nos enseñan durante la carrera, en las aulas, a curar, a salvar vidas, pero tratar de dar una mala noticia igual nos duele, igual nos hace pensar, igual nos hace replantearnos nuestras frases y cómo llegar a la familia para que ellos entiendan quizás lo complejo de la situación, en cierto punto incluso advertir todo lo que va a pasar. Como cirujano, siempre que un paciente se va a someter a un estrés quirúrgico, una cirugía como tal, tengo que ser muy honesto que cualquier cosa podría suceder, más sin embargo, también hay que darles el alivio de saber que me preparé para esto, o que los médicos nos preparamos para esto, y que aún cuando suceda una complicación, estamos aptos y competentes para resolverla. Hay un tema que frente a la muerte siempre da: ¿lo deja en manos de Dios o lo deja de la habilidad de las manos suyas? Cuando tiene un paciente que sabe que el nivel de estrés es tan elevado que puede fallecer no solo por razones biológicas, sino por razones psicológicas. El estrés que lleva a una persona a una cirugía, entiendo que es muy alto. Las pocas que he vivido, se me sube la presión. O sea, entro con 12.5 y termino en 10. Antes de que me comiencen a hacer algo, ya estaba en 16. ¿Me explico? O sea, ahí hay un estrés. ¿Cómo se maneja eso frente a esa relación? Y sobre todo, cuando usted tiene pacientes que saben que la tienen oscura, que el color es ese que usamos para significar la muerte, la oscuridad, el otro mundo, la otra cara, no es tan claro. ¿Cómo se maneja eso, doctor Coronel? Bueno, la verdad, prepararnos para un acto quirúrgico, yo creo que a todos los médicos nos enfrenta a esa posibilidad del sí y del no. ¿Qué puede pasar y qué no puede pasar? Soy creyente, tengo que decirlo, soy un fiel católico, y creo yo que existe una divinidad más allá de nuestro entendimiento. Muchas veces yo me encomiendo personalmente a Dios
es costumbre para mí iniciar un acto quirúrgico orando. Sin embargo, pues está también la parte científica y médica, ¿no? Cuando uno inicia una cirugía, nosotros sabemos que puede pasar cualquier cosa y no tiene que ver únicamente con la habilidad del cirujano. Puede que el paciente entre en paro y aunque haya tenido todas las valoraciones correspondientes y nos hayan dicho que todo está muy bien, son eventos que pueden suceder. Pero yo creo que ahí viene el trabajo en equipo, confiar en tu equipo de trabajo y que el anestesiólogo, que es pues básicamente el médico clínico que se encarga de mantener la homeostasis, el medio interno, que el corazón lata, que llegue la sangre correctamente al corazón, al cerebro, delegar esa parte, esa responsabilidad en gente competente, yo creo que siempre nos hará quizás unas personas probas para poder enfrentarnos a cualquier obstáculo quirúrgico o problema quirúrgico. Muchas anécdotas hay, a mí me encanta este tema y leo algunas y he visto algunas películas. Ese momento que se dice que el alma se separa del cuerpo. Inclusive algún científico llegó a darle un momento un peso o una estimación del peso de esa mol de espíritu y dijo que pesaba X gramos. No sé cuánto es fantasía, cuánto es real es eso. ¿Usted ha sentido frente a un quirófano cuando se va alguien ese desdoblamiento de la parte física con la parte metafísica o la parte espiritual, doctor Coronel? Le soy sincero y honesto, no le he sentido, pero siempre digo que más allá de esto, he querido siempre tener ojalá en algún momento sienta algo paranormal. A veces uno se vuelve un poco escéptico de estos temas, pero creo yo que eso de alguna u otra forma también me ayuda a mantener mis cabales y estar centrado en el acto quirúrgico. He estado sometido a situaciones de estrés extremas, por ejemplo, cuando vienen heridos en masa. Recuerdo mucho un accidente de tránsito de una cooperativa. Y me va a decir que no habían suficientes colegas ese día como para atender en tanto herido. Imagínense que llegaron cerca de 30, 40 heridos. Pero de ahí partió una anécdota. De todos esos heridos que llegaron graves, que llegaron muy graves, muchos incluso con exposición de sus partes óseas, el cráneo, ninguno falleció. Pero ¿sabe quién sí falleció? Una señora que yo estaba atendiendo y que estaba sentada, quizás llegó 5 minutos antes de que empiecen a llegar los heridos, de que empiecen a entrar los heridos. Y la señora acudió por una crisis hipertensiva. Se sintió mal, estaba caminando por el hospital y dijo, bueno, voy a entrar para que me tomen los signos vitales a ver si es que estoy bien. Resulta que estaba con la presión muy elevada. Empiezan a llegar los heridos, gente sangrando, con vidrios incrustados en la cara, y con todo el alboroto me dedico a atender primero a esos pacientes. Y la señora se quedó sentada. La impresión de la señora de ver eso, la sangre, el dolor, los gritos, desafortunadamente le provocó un derrame cerebral. Y de todos los heridos, todos se salvaron. La única persona que falleció fue ella. Son esas cosas a las que uno dice, caray, no tenía que estar en ese momento. Ella simplemente pasaba, se sintió mal por algo, pero estuvo ahí. Yo tengo un testimonio de una enfermera en una clínica privada. Eran como las 10 de la noche y me decía, es que el alma se me le fue. Y ella decía que sentía ese momento en que ayudaba a fallecer a este individuo que ya no tenía, este ciudadano, este ser humano, esta alma, esta ánima, este espíritu. Dice que sintió ese desplazamiento. Y decía, se me fue, como que se le fue la mano. Ella lo escribía tan poéticamente, dice, es como cuando se me aflojaba la mano de mi hijo cuando era pequeño y corría al kindergarten, más o menos en esa dimensión. ¿Qué ha escuchado sobre eso? Eso que en el mundo de la medicina, porque
siempre converso con las enfermeras cuando me entero, tienen testimonios distintos, pero ese es uno del que más me recuerdo. Se me fue como mi hijo cuando entró al kindergarten, igualito, como que se iba a una dimensión diferente. ¿Es la fe o realmente existe esa conmoción real, esa percepción entre el que se queda aquí y el que se desplaza hacia otro lugar, hacia la eternidad? Algunos lo dicen. Yo creo que eso, bueno, historias así abundan, mi querido Ramón, en los hospitales. Es impresionante la cantidad de anécdotas o de historias que nos puedan contar. Sobre todo, por ejemplo, la enfermera, ¿no? La parte de enfermería, que son quienes asisten como tal al enfermo, que siempre están hasta el último momento pasando medicación o cuidándolo, limpiándolo, ayudándolo a pararse, a sentarse, llevarlo al baño. Entonces, ellas tienen quizás esa conexión al tacto con el paciente. Y no niego, esto yo creo que es estudiado por muchos sabios en el tema. He visto reportajes incluso, lo llaman, como usted lo dice, desdoblamiento, e incluso hay documentales reportados, ¿no? Que hay personas que indican que eso se puede hacer en un estado de hipnosis profunda, que puede desdoblarse el alma y regresar al cuerpo. Pero más allá de eso, en el tema netamente médico, como digo, quizás tengo esa curiosidad de en algún momento experimentar algo así. No he tenido todavía la oportunidad. Pero tiene anécdotas que conozca, que la recuerden y que vengan sobre relación vida-muerte, ¿no? Esta dualidad que se da, y me recordaba mientras lo escuchaba, a Averroes, siglo VIII después de Cristo, gran médico del cual nace muchos de los preceptos contemporáneos. Entre ellos uno que decía, no hay venenos, hay dosis. Ese es un principio de Averroes, fundamental de la medicina. No hay venenos, hay dosis. En la vida, entre la vida y la muerte, ¿existe alguna dosificación? ¿Existe algo parecido, un símil filosófico, conceptual, que determine esa precisión, como la que señalaba Averroes? ¿Qué hay en la vida y qué hay en la muerte? Son preguntas, yo creo que muy profundas, ¿no? Que nos hacen pensar y replantearnos en realidad hasta dónde llega esa línea delgada. Recuerdo algún paciente que me mencionaba lo que muchos describen, ¿no? Ver la luz al final del túnel. Ver en momentos previos cómo pasó toda su vida en un segundo. Y uno está ahí para escucharlos, para que nos digan qué sintieron, qué vivieron, qué experimentaron. Pero, por ejemplo, si nosotros nos metemos un poquito más en el tema científico, qué difícil es determinar no solamente el estado de muerte, sino una muerte cerebral, que son dos cosas diferentes. El estado de muerte cerebral, y eso es lo que parte el alma, por ejemplo, a muchos de los familiares y las personas, es que ven a su familiar, a la persona que tanto quieren, que en los monitores indica como que está vivo, que toda la homeostasis del paciente funciona. Lo ven que respira, ven que no tiene fiebre, ven que su corazón late de una manera rítmica. Pero todo esto es una paradoja, porque en la muerte cerebral se tiene que identificar que el paciente, una vez que se desconecte de medios artificiales, como un ventilador, por ejemplo, todo eso se detiene. Pero explicarle eso a los familiares después de que ven a un paciente en esa condición es durísimo. Usted vivió una condición particular de la muerte. Camus, ese famoso escritor francés, hablaba sobre la peste y cómo la muerte se transforma en un catalizador de dos cosas en los extremos, de la solidaridad y de la gente que huye de la peste. Es decir, no se acerca ni al mismo familiar. Usted vivió de cerca esa relación. Y cuando me hizo recordar por la ventilación, ¿no? El efecto de la ventilación. ¿Cómo manejó esa relación entre muerte, peste y vida?
porque eran 3 elementos. La peste normalmente no está excluida, porque genera una pandemia, creo que le llaman los médicos a esta cosa. ¿Cómo se vive eso? ¿Qué sintió ahí cuando no solo estaba todo el entorno suyo, médicos, cirujanos, enfermeros, ayudantes de enfermería, bueno, toda la palestra operativa estaba en una circunstancia de riesgo elevado, manejando riesgos también elevados? ¿Cómo se vive eso y esa relación entre la muerte y la peste? Nos remontamos al 2020, febrero. ¿Y cómo no recordar eso en la ciudad de Guayaquil? En ese entonces trabajaba en una clínica particular y era parte del grupo de cirugía torácica. Nosotros, coincidentalmente, nos enfrentábamos a los pacientes con COVID. Y nosotros éramos los que teníamos la responsabilidad de colocarles ese tubito que va en el cuello, que se llama traqueostomía. Pero al enfrentarnos a eso, también estábamos expuestos a lo más peligroso del COVID, las partículas que salían de la parte respiratoria. Era un trabajo que nadie quería hacer, mi querido Ramón, nadie. Y si yo le cuento, realmente esto es la parte humana, ¿no? Porque el procedimiento como tal, obviamente, lejos, muy, muy, muy lejos de la parte económica, nos hacía querer ayudar, ¿no? En ese entonces yo tengo un hijo, mi hijo tenía 2 años en ese entonces, y yo decía, estoy arriesgando mi vida día a día. Pero la verdad es que nos enfrentamos, yo tengo las típicas fotos, ¿no? Como astronauta, con cascos que me cubrían todo el rostro, filtros, ropa que nos cubría de pies a cabeza, y lo hicimos. Hicimos cerca de 500 traqueostomías en todo ese periodo, que era un momento en el cual nadie quería tocar a los pacientes. Nadie. Está de más contar que un procedimiento como tal, como eso, en nuestro país, pues es muy, 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 muy mal pagado. Está alrededor, creo, de los $70. Entonces, todo el mundo se replanteaba. Por esa cantidad de dinero arriesgas tu vida. Y nosotros siempre vemos más allá. Créame que en ese momento no era el tema económico, en lo absoluto. Era ver a ese familiar rogarnos que por favor le demos esa oportunidad, porque la traqueostomía ayuda mucho a que esos pacientes ya puedan despertar de esa sedación profunda y el médico intensivista comience a lo que ellos denominan progresar, irlo despertando poco a poco. Y que esos pulmones que estaban muy afectados comiencen a funcionar de nuevo, por sí solos. Airearse. ¿Perdón? Airearse. Correcto. Oxigenarse, la palabra. Correcto. Entonces, eso nos motivaba. Peste, vida y muerte, pero ahí me lleva a otro lugar, a un lugar que está tan discutido desde la legalidad, discutido desde diferentes campos, ¿no? Que es el tema vida, eutanasia y muerte. Usted se declaró católico. ¿Qué piensa sobre la eutanasia y el ayudar a la persona a morir con dignidad, como lo sostienen algunos y que yo estoy sumamente convencido de ello, pero su opinión es la que interesa acá? Así es, yo creo que en la vida quizás nada está dicho, ¿no? Ahí yo me enfrento mucho a la palabra, quizás. Pero parte del ser empático, y que esta profesión es eso, es empatía, es ver el sufrimiento de las personas. Muchas de las veces nuestro respeto, nuestra burbuja, tiene un límite. Y la del paciente, la de otra vida, tiene otro límite. Apoyar quizás en esas decisiones que han sido quizás un tormento, no solamente para el paciente que está en esa fase, sino para toda la familia, yo creo que es más que ponderable, respetable y empático. El poder quizás ayudarlo.
es algo que nos reta, como lo digo, ¿no? A la fe católica. Dicen que uno no puede Pero tocar. ¿cuál es su opinión de la eutanasia? Me le está dando una vuelta al tema. Intentemos irnos. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista, doctor Coronel Ruilova? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista pragmático? Yo lo veo en un sentido. Yo tuve un familiar, mi padre, 5 años en una cama inmovilizado y me decía, Monchito, pégame un tiro. Obviamente no tenía el valor para pegarle un tiro a mi padre, pero sentía la necesidad de ayudarlo a morir. Porque era una cosa digamos, para él era una vida terrible. Conozco otro caso de otro familiar, que se enferman los dos familiares seriamente, el uno con cáncer y el otro con cáncer, y lo que quería el hombre es morir antes que la mujer, para no dejarse quedar solo. O sea, hay unos aspectos, para suerte de ellos, o no suerte, sucedió algo, pues no es una suerte, pero se murieron el mismo día los dos. Entonces, yo me pongo ante esa situación de la impotencia humana de valerse por sí mismo. Es legítimo que desde la religión se condene una opción de salud que estabilice el entorno, la familia, el gasto familiar, el desgaste familiar. ¿Cómo lo ve? Idea del pragmatismo, más allá de las sentencias que nos pueden vender nuestras propias religiones. Creo que estoy totalmente de acuerdo con sus palabras. Y dentro de mi especialidad, nosotros nos enfrentamos muchas de las veces a patologías en las cuales tenemos que decidir, dejamos al paciente que finalmente fallezca, ¿es en realidad necesario operarlo para prolongar más su vida? ¿O quizás hacemos más hablando con la familia y dejando que siga su curso, ¿no? La enfermedad. Entonces nosotros nos vemos enfrentados a eso día y noche. Por eso, vuelvo y repito, yo creo que estoy a favor de procedimientos como tal, siempre y cuando esto esté bien conversado, bien sustentado y bien fundamentado. Me voy a ir a otro tema, que tiene también que ver eso que a veces he visto a mis amigos médicos. La familia, la salud, la muerte y la responsabilidad del médico. ¿Cómo se encuentra el médico frente a esa actitud de tener un pariente, un familiar cercano o un amigo muchas veces que lo tienes ahí? Algunas veces se ha recomendado que los mismos parientes nunca sean médicos de la familia porque la carga emocional es muy elevada. ¿Qué opina de eso? Totalmente. Yo creo que esa es la parte más dura del ser médico. Pero también está la otra parte. El familiar confía mucho en ti. Confía mucho en ese amigo, en ese hermano, en ese primo. Y no quiere poner su vida en otra persona que no seas tú. Me ha tocado, me ha pasado, me ha tocado operar familiares. Es durísimo. Con cabeza fría. Creo que hay que respirar bastante antes de eso. y decir, bueno, siempre le digo, que sea lo que Dios quiera. Pero siempre con la seguridad. Y esto aplica, creo que yo, para todo en la vida. Si uno siente esa seguridad, siente esa capacidad de poder hacerlo, pues lo hago. Si no estoy en esa capacidad, tengo que delegar. Le voy a pedir 2 definiciones. Una para la palabra vida desde la medicina, desde la bioquímica, o sea, desde la ciencia, y otra desde la palabra filosófica, y una tercera desde la poesía, desde la poética. Esas 3 definiciones me encantaría escucharlas de un profesional como usted, doctor Coronel. Mi querido Ramón, bueno, si nos vamos netamente a la parte científica, el equilibrio de la homeostasis en el medio interno es lo que nos hace dar vida. Si nos vamos a la parte filosófica, quizás yo creo, y como soy médico, como lo digo, es arrebatarle un poco de segundos, de minutos, de tiempo en realidad, a la muerte. Y la parte poética, caray, no soy poeta. Y eso que soy lojano. Pero
haber tertuliado, porque Lujano que no tertulia no existe, así que... O que no cante. No podría vivir en Loja alguien que no tertulia, no toque una guitarra o diga una frase. Me siento avergonzado por eso, créame. Bueno, le quito la responsabilidad entonces. Y vamos a la muerte. Las dos definiciones. Correcto. La filosófica y la médica. Científicamente es la ruptura total de la homeostasis. Cuando llega una irrupción irreversible de la actividad cardiorrespiratoria y de algo que es nuestro centro de comando en el cuerpo, que es el encéfalo. Cuando el encéfalo deja de funcionar y está dañado, nada de lo que pueda venir después de eso se puede dar. Por ende, llega la muerte. Y en la parte filosófica, caray, la muerte. La muerte es algo que en realidad yo creo que muchos de nosotros no quiere hablar, no quiere topar, pero nos enfrentamos día a día a ella. Y lo único que puedo decir es que en esta profesión, lo único que nosotros pensamos cuando somos médicos es en combatirla. Todos los días. Gracias, querido doctor, por haber participado en Íntimo Interés, en un tema que intima profundamente en una caja vacía. Definir la muerte poéticamente, filosóficamente, la única que la tiene clara es el médico, es la razón médica. No hay explicación posible para ello. Algunos le han buscado una extrasensorialidad, que la vives, que la puedes sentir. Otros pragmáticos dicen, muerto yo, quiero volver a ser lo que soy, polvo y agua que se deshilacha entre las grietas de la humanidad. Nos ha acompañado el doctor John Mauricio Coronel, médico cirujano, al quien le agradecemos por estar en este primer episodio de Íntimo Interés. Muchas gracias. ¿Alguna cosa que quiera contar, doctor? Reiterar nuevamente mi agradecimiento y el honor por ser el partícipe de este primer episodio. Me siento honrado por conocerlo, por la invitación y por topar estos temas que a todos nosotros nos topan las fibras más íntimas como humanos. Así que muchísimas gracias. Le agradezco a usted. Hasta el próximo encuentro. Íntimo Interés es un podcast de Infograma y Radio RTP 96.5. Su anfitrión es Don Ramón Sonel-Hosner. La idea original y la producción están a cargo de Benjamín Villagrán. Diana Raimondi es la asistente de producción y la voz de las presentaciones y de los créditos. La voz del intro es de Javier Gamboa. El tema musical que nos acompaña es Bim Bang Jazz, creado por Ser Maru y usado bajo licencia Elements de Envato Elements.